Bienvenidos, muchísimas gracias quienes están eh, uniendo a esta sala de Zoom y también ya quienes nos miran en retransmisión. Estoy viendo que nos están viendo desde Cuba. Bienvenidas las personas que están viéndonos allá, Puebla, Chile, Chihuahua, El Salvador, Chiapas, Argentina, Cuernavaca, Guatemala, Ciudad de México, Querétaro, Ciudad de México, desde Chile también. Playa del Carmen, muy buenos días, bienvenidos. El Salvador, Chile, tenemos mucha gente de Chile, muchísimas gracias por vernos. Pachuca, Hidalgo, Guadalajara, Nuevo León, Ciudad de México, de Veracruz, Coatzacoalcos, Tepatitlán, Huatusco, también de Veracruz, Perú, bienvenidos, Estado de México, California, Ensenada, Baja California, ahí está la maestra. Ciudad de México, Panamá, bienvenidos también, Argentina. Tenemos de todo un poco de nuestro bello continente americano. Paraguay, bienvenido, República Dominicana, Venezuela, no, pues sí, tenemos de todo aquí, representante de cada país de Latinoamérica, y pues nos da muchísimo gusto tenerlos. También las personitas que están en retransmisión, váyanos poniendo de dónde nos miran. Nosotros también a veces estamos en vivo o nos damos la tarea de leer sus mensajitos. Voy a presentar la primera parte, sobre todo que es la informativa para las personas que nos miran de primera vez y tienen algunas dudas referente a cómo llevamos a cabo el taller. Esto va a ser de manera rápida y pues también para ir aclarando las dudas que han surgido referente a la dinámica del taller. Así que pues vamos a iniciar. Muchísimas gracias a las personas que se siguen integrando y también pues así se van integrando para que ya ahorita que inicie la sesión no se pierdan a detalle la información que la maestra trae para ustedes. Y pues algo muy importante hoy en día es darnos a conocer y sobre todo dar a conocer este proyecto. Este proyecto ya tiene, pues surge a partir de la pandemia, talleres gratuitos en línea. Nosotros pues ya hemos trabajado más de 10 años dando capacitaciones, como normalmente pues se hacía a través de manera presencial. Pero ahorita pues la pandemia nos ha traído esta gran ventaja, diría yo, que nos podemos conectar, pues cuando hemos ido a Chile, a Cuba, Venezuela, no siempre éramos muy locales o alrededores de la ciudad donde vivíamos. Entonces ahorita pues nos podemos conectar de manera remota y eso es gracias a que ustedes también nos han visto en alguna publicación o en alguna publicidad a través de redes sociales, ya sea Facebook o ya sea Instagram. Y una de las maneras en las cuales ustedes nos pueden seguir apoyando es compartiéndonos en sus historias, compartiéndonos en sus publicaciones, comentando los calendarios, comentando las publicaciones que hace ICADI a través de sus dos cuentas que son Facebook y que son Instagram. Ahorita ya estamos más activos en Instagram. Para las personitas que nos siguen en Instagram, si se dan cuenta, ya llevamos más contenido, así que en las dos cuentas ustedes nos pueden seguir, pueden apoyarnos a la cual les guste más y pues vamos a darnos a conocer a más personas, sobre todo para seguir manteniendo este proyecto que pues realmente ha ido creciendo, tanto en talleres, en colaboradoras. Ahorita en septiembre, vamos ya a partir de septiembre, que es la semana que viene, vamos a tener diferentes talleres. En octubre tenemos también nuevos colaboradores que traen otros temas que no habíamos podido impartir. Por el perfil que tenemos, nosotros cuidamos mucho que quien dé el taller pues tenga el perfil y sobre todo la experiencia para que pues, pueda ir aclarando esas dudas que van surgiendo, que ustedes tienen ya más prácticas, ¿no? Ya más referente a lo profesional. Entonces, ahorita en septiembre y en octubre, que ya están los calendarios, ya hay nuevos temas y pues también temas que a lo mejor ustedes no han tomado con las ponentes que ya están. Adelante, son totalmente gratuitos, van a ser 3 sesiones, lunes, martes y miércoles nos vamos a estar conectando. Todos los talleres tienen la misma dinámica para que ustedes pues bueno se vayan familiarizando. Los horarios sí varían porque depende de la disponibilidad de cada uno de los ponentes.
En este taller nos vamos a estar conectando lunes, martes y miércoles a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, con una retransmisión de las 9 de la noche, hora Ciudad de México, ¿sale? Todos los enlaces se comparten únicamente en el grupo al cual ustedes pertenecen, ¿sí? Solamente en los grupos compartimos la información, los enlaces en vivo, los enlaces en retransmisión. Si hay alguna situación o un comunicado, ahí se comparte. No mandamos mensaje directo, no hacemos mucho menos llamadas de manera directa. Tengan mucho cuidado porque algunas personas todavía andan ocupando este tipo de eventos para poderse integrar a los grupos y luego hacerles llamadas en nombre del instituto con el logo del grupo en nombre de alguno de los miembros. Si ustedes tienen alguna duda, como se dan cuenta, los grupos están cerrados. Si tienen alguna duda, en la parte de la descripción del grupo, abajo van a encontrar los participantes. Ahí encuentran los administradores. Ahí me van a encontrar a mí como Ceci León, coordinadora académica, y con mucho gusto mándenme mensajito y yo les voy dando respuesta a cualquiera de las dudas referente a cuestiones administrativas que ustedes vayan teniendo. Así que, pues bueno, de esta manera tratamos de proteger tanto a ustedes como también nosotros de no andar mandando información errónea. Y también para las personas que han estado preguntando referente a la constancia, sí hay una constancia para aquellas personas que deseen adquirirla finalizando el taller, lo pueden hacer. Esta constancia tiene un costo administrativo de solo 270 pesos mexicanos o lo que equivalen a 16 dólares americanos. ¿Cuándo pueden adquirir su constancia? Ustedes la constancia la pueden ir solicitando desde el momento que les compartimos la información de pagos y pasos a seguir. Esto se comparte en el grupo, ¿sí? Ahorita que finalice esta primera clase, ahí les vamos a compartir la información para que la tengan a la mano, tanto los pasos que tienen que seguir, a dónde tienen que mandar la información y las formas de pago, tanto para las personas que son de México como para las personas que están fuera de México, cómo pueden hacer su aportación. La constancia tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos. La constancia cuenta con código QR y tiene un valor curricular de 12 horas. Aparte de llegarles la constancia de manera digital, también les va a llegar el material del taller que incluye las grabaciones, la presentación del ponente, lo que van a estar viendo ustedes durante estos 3 días, y archivos adicionales relacionados al tema del taller. La constancia también ustedes la pueden solicitar finalizando el taller. Recuerden que las sesiones son gratuitas, el taller completo es gratuito, ya lo vean en vivo o ya lo vean en retransmisión. La constancia la pueden adquirir finalizando el taller y hay una fecha límite para aquellas personas que vayan a adquirir su constancia y no la puedan pagar durante estos días. Va a ser el martes 2 de septiembre, la fecha límite para poder solicitar la constancia, ¿sale? Y pues bueno, vamos a iniciar ya con el taller. Espero que haya quedado claro. Si no, recuerden que ahí en el grupo me pueden encontrar los administradores como Ceci León, coordinadora académica. Me mandan mensaje y con mucho gusto les voy dando respuesta o la información que ustedes solicitan. Recuerden tomar captura de pantalla ahorita que ya inicie la sesión, etiquetarnos como @icadi y también a la maestra Daniela como @sit Daniela Ramos, ya sea en Facebook o ya sea en Instagram, para que, pues bueno, podamos también conocer quienes nos miran y así también llegar a más personas. Ahorita que inicie la sesión, tiene una duración de 2 horas. Los micrófonos, como se dan cuenta, van a permanecer silenciados y el chat ahorita que inicia la sesión se va a desactivar. Esto es con la finalidad de que, pues bueno, tengan una mejor experiencia del aprendizaje y sobre todo para aquellas personas que se encuentran en su celular, pues no tengan que estar viendo las notificaciones emergentes del chat. Una vez que finaliza la sesión, se les va a activar el chat porque sí hay una breve, un breve tiempo para preguntas y respuestas relacionadas al tema. Y también, pues bueno, muchas de sus preguntas se van a ir contestando durante estas 3 sesiones. Pues bienvenida, maestra Daniela. Otra vez, me da mucho gusto verla. Em,
También veo caritas ya que pues siempre están con nosotros, tanto en los talleres de la maestra Daniela como en otros talleres, así que bienvenidos y bienvenidos las y los quienes se encuentran por primera vez. La maestra Daniela Ramos es psicóloga, psicoterapeuta y maestra en psicopedagogía, con una sólida trayectoria dedicada al acompañamiento terapéutico y la formación profesional en el área de la salud mental. Cuenta con una maestría en psicopedagogía por la Universidad Internacional de La Rioja, España, y una amplia formación complementaria a través de diversos diplomados y certificaciones, entre los que destacan en diplomados en neuropsicología infantil, neuropsicología en la educación, psicoterapia infarto juvenil, trastorno del espectro autista, abuso sexual infantil, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, atención e innovación psicoeducativa, hipnosis terapéutica, actualización sociocomunitaria. También tiene cursos en psicología infantil, terapia familiar, estrategia para un psicodiagnóstico infantil efectivo, actividades y juego para fortalecer el lenguaje, psicoterapia integral de pareja, aplicación de pruebas y detección del abuso sexual infantil, fundamentos en terapia cognitivo-conductual, neurociencias para el desarrollo humano, PNL infantil, diagnóstico neuropsicológico temprano en niños, liderazgo, farmacocinética y farmacodinámica, neuropsicología, así como una certificación en PNL y una certificación en hipnoterapia y trance. Dentro de su experiencia laboral, ella ha estado en el DIF Chiapas, SED Baja California, Centro de Rehabilitación de Adicciones, docente en CCP. Actualmente ella tiene un consultorio particular donde brinda terapia infantil para adolescentes, adultos, familia y también de pareja, psicoterapia online, mentoría, asesoría en casos parapsicólogos y obviamente ha estado ya más de 2 años, si no me equivoco, dentro de la docencia aquí en ICADI y también de manera independiente. Voy a dejar de compartir. Maestra, le voy a dar el confitrión. Se lo debí de haber dado desde el principio por si me salgo, pero ahorita me confié de mi internet. Listo, a ver. Ahí está. Bienvenida, maestra. No la veo. Sí, aquí estoy. Ah, ya la vi. Ya. Listo, la voy a... Ahí está. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. La verdad me da mucho gusto estar con ustedes. Estaba leyendo de dónde nos acompañan. Tenemos multiculturalidad el día de hoy. Y sí, como dijo la Liga, estoy en Ensenada, en Baja California. Ya vi que hay personas que están de aquí, algunos que me quedan cerquitas en Mexicali y en Tijuana. Pero bueno, pues un gusto estar con ustedes. Quienes prenden su cámara, les agradezco muchísimo. Quienes han estado en otros talleres, ya tenían lista su cámara prendida, porque siempre les digo que si no, siento que estoy hablando yo solita y no me gusta. Entonces, bueno, les voy a empezar a compartir porque siempre tengo mucha información. Si voy muy rápido, porque de repente, tengo tanta información que me quiero apurar. Entonces, si ven que voy muy rápido, ahí me hacen con las manitas así como que le baje un poquito a la velocidad y entonces ya, me modero. Pero voy a tratar de ir, de no ir tan rápido. Siempre me apuro porque me gusta darles espacio al final, porque yo sé que luego les quedan muchas dudas, entonces procuro darles ese espacio. Pero bueno, pues vamos a ver el taller de hoy, es de primeros auxilios psicológicos. Hace algún tiempo se había dado este taller, la verdad es que ya tenía bastante tiempo que no lo dábamos. Es para enfocado, recordemos que los talleres de ICADI siempre van a ir para la población infanto-juvenil. Entonces, en esta ocasión, pues no es la excepción. Y pues lo que vamos a ver a lo largo de estos 3 días está como seccionado. Hoy vamos a hablar un poquito de la introducción a los primeros auxilios psicológicos, como en qué momentos se aplican, cuándo no se deben aplicar, cómo es el proceso adecuado, qué consideraciones hay que tener en cuenta. El día de mañana vamos a hablar un poquito del desarrollo infanto-juvenil y situaciones de crisis. Y por último, el día 3, que sería el miércoles, vamos a ver los procesos de intervención. Sé que de repente, ¿verdad? La parte de la introducción y todo eso a veces es un poquito
este, tediosa, pero créanme que voy a tratar de hacerlo lo más, dinámico posible para que no se me vayan a desesperar, porque sé que de repente queremos llegar ya rápido a cómo, el proceso. Bueno, al menos a mí me pasa, yo soy bastante desesperada. Pero el objetivo de todo este taller es pues formar, ¿verdad? Participantes en el conocimiento tanto teórico, práctico y sobre todo y bien importante ético de los primeros auxilios psicológicos. Esto para que puedan brindar atención inicial, para que puedan dar contención emocional y acompañamiento respetuoso a personas en situaciones de crisis, emergencias o eventos traumáticos. La ventaja de este taller de primeros auxilios psicológicos, a diferencia de otros que imparto, es que este no es únicamente para psicólogos. Este pueden estar docentes, trabajadores sociales, incluso alguna persona que no tenga una formación como tal en psicología, pues realmente puede tomarlo y le va a ser de muchísima, muchísima utilidad. Entonces, bueno, ¿qué buscamos? Sobre todo, dotar, ¿no? Herramientas basadas en evidencia científica, obviamente, promoviendo la reflexión crítica, que creo que esta parte siempre es importante, ¿no? Como la reflexión personal, el hacer un análisis de este trabajo y sobre todo sensibilizar éticamente, ¿no? Para que todo lo podamos hacer con una responsabilidad clínica porque pues trabajamos con seres humanos, entonces, sobre todo cuando estamos hablando de niños y adolescentes, pues son, híjole, son seres sensibles, ¿verdad? Que están bastante vulnerables a lo que nosotros como adultos hagamos. Confían en nosotros y van a confiar en lo que nosotros les digamos, en el proceso, en el paso a paso, porque sobre todo en un momento de crisis, entonces sí buscamos que sea con mucha responsabilidad y con ética todo el proceso. Entonces, bueno. ¿Qué pasa si no se tiene entrenamiento en primeros auxilios psicológicos y queremos intervenir en una situación de crisis, ¿no? Igualito que en los primeros auxilios médicos, hay que saber que no lo podemos hacer porque se puede dar contención y buscar canalizar a la persona, pero si no tengo un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, es lo mismo. Si yo veo a alguien que le da un paro respiratorio o le da un paro cardíaco y yo no soy médico, no sé nada de medicina, no podría ir a auxiliar a esa persona, ¿verdad? Me tendría que estar a un ladito y ver que alguien que sepa qué hacer en ese caso pueda intervenir. A veces en situaciones de crisis uno pensaría, como son cuestiones emocionales, uno diría, pues es más sencillo, ¿no? Como que te acercas a la persona, lo calmas poquito y listo. Pero la realidad de las cosas es que el proceso que se pueda llevar después de una situación de crisis es bien importante porque nos vamos a dar cuenta que con ello podemos evitar muchas secuelas a nivel emocional. Entonces, bueno, sé que están aquí porque les interesa tener esa formación que creo que es importante y sí yo considero que cualquier persona que esté al servicio público, desde ya sea el área médica, que muchas veces incluso aunque sean médicos o enfermeras o personas que están trabajando directamente en sistemas de hospitalización, a veces no tienen esta formación en primeros auxilios psicológicos y la salud mental también es una parte importante, ¿no? Creo que bomberos, policías, todos tendrían que tener esta formación, pero bueno. A veces es un poquito complicado. Vamos a dividir y entender que hay dos tipos de intervenciones o en diferente orden. Las intervenciones de primer orden, que es lo que vamos a ver en esta ocasión, son los primeros auxilios psicológicos. Este es el primer contacto que tiene la persona después de la situación en crisis con alguien, ¿no? Puede ser impartida, lo decíamos, por cualquier persona con entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. No forzosamente tiene que ser psicólogo, puede ser cualquier persona que tenga esta formación. Y también nos vamos a encontrar con intervenciones de segundo orden. Ya es una cuestión más terapéutica. Son modelos o esquemas terapéuticos que se enfocan en la resolución de crisis. ¿Ok? Se imparte por profesionales en el área de ya sea psicología, psicoterapia, psiquiatría, dependiendo de la situación. Entonces, sí es importante diferenciar estos dos tipos de intervenciones, porque ahorita vamos a ver justamente qué son los primeros auxilios psicológicos y también qué no son los primeros auxilios psicológicos. Pero de antemano, bueno, todo lo que veamos hoy es para intervenciones de primer orden, ¿no?
¿Cuáles son los beneficios de aprender primeros auxilios psicológicos? Número uno, vamos a proporcionar apoyo a aquellas personas que se encuentran en situación de crisis o saliendo de esa situación de crisis. Vamos a reducir el peligro y brindar herramientas de afrontamiento para la situación en cuestión. Y sobre todo conectar a las personas en crisis con los recursos de ayuda. ¿A qué nos referimos? A las intervenciones de segundo orden. Es decir, la persona que aplica primeros auxilios brinda esa contención y después se encarga de hacer una canalización a quien estaba en crisis para que pueda recibir de manera ya regular su intervención de segundo orden. Entonces, nada más es como ese vínculo que se crea en el momento, se da la contención y se va a hacer la canalización, ¿no? Vamos a ver básicamente qué son los primeros auxilios psicológicos. Pues son, o los PAPS, muchas veces los van a encontrar abreviados, tanto aquí como en lecturas, información que por ahí se les va a compartir. Son intervenciones inmediatas. Es breve, entre comillas, ahorita vamos a ver por qué lo digo entre comillas, pero en teoría es inmediata, es breve y es estructurada, es decir, si hay un plan paso a paso a seguir, que lo vamos a ver en este taller. Y el objetivo o está destinado para proporcionar apoyo emocional, también seguridad y orientación a personas que están atravesando una crisis. ¿Va? Se basan en la empatía, el respeto a la autonomía de la persona y la creación de un ambiente seguro en el que se reconozca la dignidad del afectado y se fomente resiliencia, que esta partecita es importante, ¿no? Buscamos generar resiliencia, es decir, que aquella situación de crisis que está viviendo no impacte tanto emocionalmente y no vaya a quedar como con esas secuelas a lo largo de su vida. Entonces, básicamente es ese proceso de contención inmediata después de una crisis. Ahora sí, ¿qué no son los primeros auxilios psicológicos? Entender que no sustituyen a la psicoterapia, es decir, no es un proceso terapéutico que inicia en crisis. Si hay un proceso terapéutico que inicia en crisis, es independiente. Muchas veces sí podemos brindar desde la formación de primeros auxilios psicológicos, y yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, voy a brindar el protocolo de primeros auxilios psicológicos. No sería como ese día de la crisis iniciar el proceso terapéutico, ¿no? Porque sabemos que en el proceso de psicoterapia o de la terapia psicológica en el área clínica, pues hay un protocolo a seguir, ¿verdad? Hay una entrevista inicial, una entrevista con los papás y tenemos que llenar, ¿verdad? Nuestra anamnesis, vamos recabando las piececitas para poder estructurar el caso y entonces ya poder brindar toda la intervención de manera adecuada. Aquí no, los primeros auxilios psicológicos no son psicoterapia, más bien sería el puente entre la crisis y la posibilidad de recuperación o la derivación para atención especializada. La mayoría de las veces después de esta situación de crisis sí se va a requerir un proceso psicoterapéutico ya completo, pero en ese momento se brinda ese apoyo, ¿no? Y lo que tiene como objetivo, lo que ayuda es a favorecer la estabilidad emocional y a reducir el impacto psicológico inmediato para prevenir que todo esto a largo plazo se complique. Todas las situaciones que nosotros vivimos van a tener un impacto tanto a nivel emocional como a nivel neuronal, a nivel físico también. Entonces, lo que buscamos aquí es reducir un poco el impacto, sobre todo en el área emocional, pero nos vamos a dar cuenta que también los primeros auxilios psicológicos cuidan todas las áreas de la persona en cuestión, no nada más está enfocado como a la salud mental, aunque son primeros auxilios psicológicos, también buscamos una estabilidad en todos los aspectos. Somos seres biopsicosociales, entonces quiere decir que todo lo que sucede a nivel cerebral, todo lo que sucede en mi cuerpo, todo lo que sucede en mi mente y alrededor de mí va a impactar en cómo me desarrollo, en cómo me comporto, en cómo manejo la situación. Entonces, parte de los primeros auxilios psicológicos es cuidar que todas estas áreas la persona las tenga cubiertas al momento de la situación para evitar el impacto más adelante, ¿va? ¿Cuáles son los objetivos en general de los primeros auxilios psicológicos? Bueno, pues número uno, promover la calma y la seguridad
en la persona expuesta a crisis o eventos traumáticos. Entonces vamos a fomentar primero que la persona le baje un montón a los niveles de estrés, a los niveles de cortisol que trae, que pueda procesar mejor. Recordemos que cuando el cerebro está demasiado estresado, cuando los niveles de cortisol se elevan, se pueden detonar ataques de ansiedad o ataques de pánico. Entonces, lo que buscamos a través de este proceso es que se pueda encontrar como un nivel de calma mayor. También, por ende, vamos a reducir el nivel de angustia inmediato, lo que va a favorecer la regulación emocional. Al final del día es parte de lo que buscamos, que la persona en cuestión pueda generar esa regulación emocional. No podemos evitar que sienta lo que está sintiendo, ya sea la preocupación, el miedo, porque son mecanismos normales de reacción del cuerpo, del cerebro, pero si los gestiona de una manera adecuada, con una guía, un acompañamiento, pues esto se da de una mejor manera y por ende va a facilitar el afrontamiento adaptativo, evitando reacciones desbordadas o desorganizadas. Vamos a restituir un sentido de control y agencia para la persona afectada. Normalmente en una situación de crisis sentimos que no tenemos el control de nada de lo que está pasando, ¿no? Es decir, si hablamos sé de un terremoto, ¿qué control puedes llegar a tener tú sobre esa situación? Entonces es muy complejo para las personas normalmente, sobre todo si hay antecedentes de situaciones similares que hayan vivido, si han tenido alguna pérdida relacionada a lo mejor a un terremoto, pues la crisis va a aumentar muchísimo más y se siente que se pierde el control de todo lo que está pasando. Entonces, nosotros lo que vamos a ayudar o el objetivo de los primeros auxilios psicológicos es darle un poco de sentido de control sobre la situación. Obviamente lo vamos a ir viendo que siempre tiene que ser desde la verdad, porque si nosotros ofrecemos algo que no podemos cumplir, entonces también sería muy complicado para la persona y aparte perderíamos la confianza, ¿no? De esa persona, porque sería como tú me estás diciendo esto, esto y esto y no es una realidad. Entonces sí tenemos que ser como muy cuidadosos en ese sentido. También se busca brindar apoyo práctico y orientación para cubrir las necesidades inmediatas y vincular a redes de apoyo. Esta parte de las necesidades inmediatas es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta porque es lo que se busca. Después de una crisis o en cualquier situación, pongo el ejemplo muy sencillo de un bebé chiquitito que está llorando, ¿no? Siempre les doy ejemplos. Este ejemplo, está llorando el bebé y entonces no se calma. Y entonces uno dice, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hago a ese niño? Lo muevo, le grito, le digo que se calme, ¿qué hago? El niño no se va a calmar, ¿verdad? Ni aunque le dé una nalgada, ni aunque me siente explicarle un montón de tiempo que no debe de estar llorando porque me desespera y no entiendo qué le pasa. No va a entender. Ese bebé no sabe, no me sabe decir qué es lo que está pasando. La única manera de lograr que ese bebé se calme, que esté más tranquilo, es cubrir sus necesidades inmediatas. ¿Qué puede ser? Puede ser que tenga hambre, puede ser que se hizo del baño y esté incómodo, puede ser que tenga cólicos, que tenga necesidad de afecto. Entonces tengo que ver cuál es la necesidad básica, inmediata, que no está siendo cubierta y a la hora de cubrirla, tenía hambre, le doy leche y entonces el bebé ya está en calma otra vez, como que ya está, ya le hablo y ya como que ya me voltea a ver, ya me sigue con la mirada, ya está más tranquilo, ¿no? Entonces, conforme vamos creciendo, a veces se nos olvida un poquito esta cuestión de las necesidades inmediatas y de repente, mientras más crecemos, pues los berrinches van cambiando, ¿verdad? No quiere decir que un adolescente, un adulto, pues no tenga estos momentos de crisis al no tener cubiertas sus necesidades inmediatas, solo que muchas veces se reflejan de maneras distintas. Entonces, en este caso, los primeros auxilios psicológicos se enfoca mucho en que esas necesidades inmediatas de la persona estén cubiertas, no nada más las emocionales o psicológicas. ¿Por qué? Porque a medida que yo cubro las diferentes necesidades de la persona, igual que ese bebé que se calma y entonces ya te voltea a ver, lo mismo va a suceder.
ya va a poder conectar más contigo, va a poder escucharte mejor, va a poder a lo mejor seguir las instrucciones que necesitemos transmitirle, pero ya que esté cubierta esta área. También prevenir el desarrollo de psicopatologías secundarias, como estrés postraumático, depresión o ansiedad severa, que ahorita las vamos a ver un poquito más a fondo. Y también favorecer la resiliencia individual y comunitaria, reforzando los recursos internos y externos de la persona. Entonces, no nada más nos vamos a centrar en qué necesidades tiene la persona y se las cubro, sino también en qué recursos tiene internamente para sobrellevar la situación y qué recursos externos contamos. Por eso es importante que también sepamos, ¿no? Hacia dónde podemos canalizar, qué es lo que tengo que hacer, incluso hacer como un monitoreo, que lo vamos a ir viendo en el paso a paso, pero hacer como un monitoreo de el lugar en donde estoy y con qué recursos cuento a lo mejor yo para poder solventar por lo menos esas necesidades inmediatas que el niño o adolescente tenga en ese momento. Entonces, si se dan cuenta, los objetivos son muy integrales, busca cubrir muchas áreas y sobre todo al final del día busca la estabilidad de la persona y evitar una serie de secuelas y situaciones posteriores que puedan llegar a afectarlo de una manera mayor. Ahí está. ¿Cuánto dura una sesión de intervención de primeros auxilios psicológicos? Hace un ratito les decía que es breve y lo decía entre comillas por esta cuestión. Puede ser una situación muy rápida de que yo logro aplicar como mi protocolo de una manera pues muy fluida, en donde cuento con los recursos, en donde la persona se estabiliza y entonces ahora sí ya gestionó esas emociones, pasó la situación de crisis y se dio. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero también puede extenderse incluso por varias horas. Dependerá de la situación en la que se esté viviendo. Ahorita vamos a ver en qué momentos, ¿no? Y sí saber que el tiempo es independiente de la eficacia, ¿no? Es decir, no quiere decir que una intervención rápida no vaya a lograr o a cumplir sus objetivos. Y tampoco que una intervención larga quiera decir que no se está cumpliendo el objetivo o que no se va a cumplir, ¿verdad? Es muy relativo, es una cuestión que depende mucho de factores que a veces están fuera de nuestro propio control como aplicador de los primeros auxilios psicológicos. Siempre les digo esto, tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestras manos está aquello que yo puedo controlar, ¿no? En este caso, todo lo que está en mis manos es lo que yo, Daniela, puedo controlar. Lo que está en las manos de Sara es lo que Sara puede controlar, ¿verdad? Lo que está en manos de Nay es lo que Nay puede controlar. Las manos de Maricel, lo que Maricel puede controlar. Ahí está. Pero lo que está en las manos de los demás, que no está en las mías, es lo que ellos pueden controlar, pero yo no soy capaz de controlar. Yo no puedo controlar a Miguel, por ejemplo, no puedo controlar a Irma, no puedo controlar a Alma, no. Cada uno de ustedes sabe qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? O a veces no sabemos tanto cómo hacer y qué hacer, pero bueno, no lo podemos controlar todos nosotros. Y fuera de las manos de todas las personas está lo que nadie puede controlar, que muchas veces son las razones principales por las que las personas terminan en estas situaciones de crisis que requieren primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, un terremoto, si llueve, si no llueve, si está haciendo calor, todo eso nadie lo puede controlar. Entonces nos vamos a centrar muchísimo y primero tenemos que tener en cuenta yo como aplicador de mis primeros auxilios psicológicos, yo qué puedo controlar. Partir de ahí y tratar de apoyar a la persona en cuestión para que sepa qué es lo que puede controlar y qué no. Y de esta manera vamos a lograr como esta parte de la aceptación, de la gestión emocional de forma adecuada. Pero sí es importante tener en cuenta, sobre todo, que hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder controlar
de las situaciones que nos enfrentemos a la hora de querer apoyar a alguien que está en una situación de crisis. Por eso, a veces el tiempo es mayor. Si yo no cuento con los recursos para poder apoyar a esta persona y a lo mejor necesito brindar más tiempo de contención en lo que llega a alguien para apoyarme, pues esto se puede extender más tiempo y no quiere decir que yo no esté haciendo adecuadamente mi protocolo o que no esté brindando la atención adecuadamente, ¿no? Pero les decía, también puede ser rápido, puede ser más lento, dependerá mucho de cada situación en específico. ¿Dónde podemos aplicar los primeros auxilios psicológicos? En cualquier situación y o contexto, ¿no? De verdad que es por eso la importancia que yo veo en que pues, la mayoría de las personas tendríamos que tener una formación en primeros auxilios psicológicos, ¿no? Porque se puede aplicar en la escuela ante una situación de a lo mejor de violencia que se llega a dar ante una situación de climática, ante un desastre natural, que estamos a lo mejor en convivencia con muchos niños, bueno, podemos aplicar este protocolo en situaciones de enfermedad, en desastre natural, en el parque sucede algo. eh, Realmente es en cualquier lugar, ¿no? Cualquier momento que detone una crisis en una persona, ahí se puede aplicar, independientemente del contexto, independientemente de la situación. Entonces, la verdad es que son bastante versátiles, pero de ahí radica también su importancia, ¿no? Y creo que ahorita ya se le está dando un poquito más de visibilidad a los primeros auxilios psicológicos, porque creo que hace unos años, pues no era como la salud mental en general, creo que no era vista como una prioridad, ¿no? Era más enfocado hacia la parte médica. Y la verdad es que si vemos a lo largo de los años los grandes desastres naturales que ha habido en los países de cada uno de nosotros, porque sé que estamos en diferentes países, pero sí van dejando muchas secuelas, ¿no? Dejan sobre todo mucho estrés postraumático en ciertas situaciones, que eso va generando muchas secuelas posteriores, ¿no? A veces dificultad para relacionarse con otras personas, incluso dificultad para salir a la calle, para sentirte seguro el proceso que vivimos todos los que estamos aquí de vivir la pandemia dejó muchas secuelas, ¿no? Y hay muchas situaciones en las que personas se les desarrolló a lo mejor un TOC, un trastorno de estrés postraumático, empezaron a somatizar, o sea, ha habido muchas secuelas, ¿no? Entonces, sí se intentó durante ese tiempo, ¿no? De pandemia brindar atención psicológica, brindar todo este tipo de apoyos, pero al ver en medios de comunicación la impotencia, el encierro, a veces hacía complicado, ¿no? Derivado a ello, creo que también se abrió muchísimo, se amplió la capacidad de alcance, nos decía la licenciada Ceci, ¿no? Que y cada día antes de pandemia era de manera presencial y post pandemia quedó de manera virtual, ¿no? Permitiéndonos abrir como mucho más este canal de comunicación lejana. Yo creo que todos tuvimos en esos momentos, empezamos a utilizar más a lo mejor una videollamada, una conferencia virtual, todo este tipo de situaciones que a veces anteriormente quizá nos daba un poquito más de miedo, ¿no? Como enfrentarnos a este mundo tecnológico, sobre todo para quienes estamos en esta generación de los que estamos ahorita, que no crecimos con un celular inteligente en la mano, sino que fuimos viendo el desarrollo y a veces yo todavía me maravillo con todo lo que pasa a nivel tecnológico, ¿no? Entonces sí quizá era como un poquito más, complicado. Ay, perdón complicado ese proceso, ¿no? Entonces, ahorita pues ya se ha ampliado muchísimo más, entonces, bueno, se puede promover mejor la salud mental, pero ciertamente pues la cuestión virtual no sustituye, ¿verdad? Muchas veces a esa interacción cercana, a esa interacción de estar al lado de una persona. Sí se puede llegar a aplicar una intervención en crisis, a lo mejor de primeros auxilios psicológicos a distancia, pero va a ser más complicado porque ahí dependes completamente de lo que la otra persona reciba de ti, lo que decida
aceptar de la información que tú brindas y lo que decida hacer en ese momento. Entonces resulta muchísimo más complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me ha tocado aplicar a lo mejor protocolos en alguna ocasión, una paciente que atendí un tiempo, después se tuvo que ir a vivir a otro país y situaciones así, de repente me habla un día, eh, pues que para despedirse básicamente porque iba a suicidarse en ese momento, ¿no? Entonces es como pum, activar en ese momento como un protocolo de contención, de apoyo en crisis en ese momento, pero es bastante frustrante y limitante porque lo estás haciendo a través del teléfono, a través de una llamada, ¿no? No es como estar presencial que puedes a lo mejor, si se está acercando a una situación de peligro, pues puedes tomar a la persona y te la llevas. Si hay una necesidad que no está siendo cubierta y a lo mejor está en crisis porque está llorando, pues puedes tú intervenir de manera personal, ¿no? Y brindar ese apoyo. Pero pues no quiere decir que no se puedan brindar, ¿no? La orientación a través de, pues a la distancia, ¿verdad? Pero bueno, entonces veíamos que en cualquier situación y contexto son bastante aplicables. ¿Cuál es la importancia, no? Representan una de las herramientas clínicas y humanitarias más relevantes en el abordaje en crisis, ¿no? Y sobre todo permite actuar en el momento inmediato y por ende reducir el impacto emocional, ¿no? Ofrece o lo que busca es ofrecer un acompañamiento que sea respetuoso, que sea contenedor, que sea estructurado, que puede marcar la diferencia entre la recuperación y la cronificación de un malestar psicológico. Es decir, sí hace una gran diferencia porque si aplicamos adecuadamente el proceso de primeros auxilios psicológicos, podemos evitar que una situación que está pasando se convierta en crónica. Entonces, eso es principalmente lo que buscan, ¿no? ¿Qué busca prevenir los primeros auxilios psicológicos? El trauma de primera instancia. Recordemos que no todas las situaciones, por más difíciles que sean en una persona, se van a convertir en un trauma, ¿no? Y eso es lo que buscamos nosotros evitar. ¿Cómo funciona el trauma o cómo se da un trauma? Hay una situación de crisis, una situación que por lo menos la persona considera que es una situación de crisis. Esto a nivel neurológico, a nivel cerebral, genera un impacto muy fuerte. Hay elevados niveles de cortisol, para empezar. La amígdala, esa lunetita de alarma que te pone en alerta de todo, se activa de una manera muy intensa. Se generan muchos neurotransmisores de esos que no nos gusta sentir en el cuerpo. Entonces hay mucho cortisol. A nivel físico, pues hay reacciones, ¿verdad? Por este cortisol, elevación de la presión arterial, el ritmo cardíaco, esa sensación de salir corriendo, desesperación, se puede detonar el llanto, etcétera. Entonces se da toda esa situación con toda esa carga emocional que detona en algo, en una cuestión física. Y posterior a eso, vamos a imaginar, termina la crisis, pasa todo el proceso. ¿En qué momento se puede dar el trauma? En el momento de cómo se guarda y cómo se procesa la información de esa situación de crisis que viví, ¿no? Por eso a lo mejor dos personas podemos estar en el mismo lugar, vivimos una situación idéntica, a lo mejor, no sé, voy a hablar al aire, un tiroteo, ¿no? Hay 200 niños en una escuela y hay un tiroteo, ¿no? Pero de esos 200 niños que están en la escuela, a lo mejor 10 van a tener un trauma. ¿A qué se debe? La manera en que su cerebro guarda la información de ese evento y dependerá también. Ay, mira, espérame un poquito. Ok, entonces dependiendo de cómo se encriptó esa información a nivel cerebral. Sí, y depende mucho también de las situaciones de antecedentes que tenga paciente, es decir, o la persona, qué tantos recursos emocionales tenga para sobrellevar una situación así. Dependerá de su contexto cultural, de sus relaciones familiares, de su autoestima, y de cómo se procese y cómo se viva esa situación.
pasa el tiroteo, por ejemplo, en el ejemplo, y dependiendo qué pasa después, ¿no? Alguien se acercó, hubo una plática con ellos, los mandaron a su casa, los regañaron. ¿Qué sucede en ese momento al terminar la situación en crisis? Va a marcar mucho la diferencia para que el cerebro guarde eso como lo peor del mundo y una situación que genera mucho miedo, que empieza a dar estrés de que esto se vuelva a repetir, empieza a ver todas estas secuelas o que se brinde la calma necesaria para procesar la información, para saber que es un evento aislado, que no tiene por qué repetirse, que se pueda ir sobrellevando esa situación. Entonces, por eso no todos los eventos o situaciones que detonen una crisis van a ser traumáticos, pero algunos que tienen mayor impacto, como esto que les decía, un tiroteo, un incendio, un terremoto, sí pueden generar que la mayoría de las personas desarrollen un trauma. Ahí la importancia de intervenir adecuadamente con los primeros auxilios psicológicos. También buscan prevenir tanto depresión como ansiedad. La depresión va un poco orientada, ¿no? De la parte de como el trauma, quizá va más orientada hacia situaciones del pasado. Es decir, es esa situación que cuesta trabajo superar, quizá no llegó al grado de ser tan traumática, pero sí genera una depresión, ¿no? Sentimiento de desolación, de tristeza. A veces también esas situaciones de crisis pueden incluir la pérdida de algún ser querido, la pérdida de alguna mascota, entonces ese extrañar, ese no entender por qué pasan las cosas, todo ese proceso pues puede generar depresión, ¿no? Y la ansiedad pues va más orientada hacia el futuro, tiene más que ver con la preocupación de que se vuelva a repetir, de no poder superar esa situación, de que nadie me entienda, entonces todo lo que va orientado al futuro, todas esas preocupaciones pues pueden detonar ansiedad. Cuando nosotros procesamos adecuadamente la situación de crisis, pues es más fácil que aprendamos a estar como en el presente. Entonces no vamos a revivir tanto el pasado de esa forma traumática, de esa forma triste y no nos va a preocupar tanto el futuro porque vamos a tener un respaldo, una estructura. Por ende, el desarrollo se puede dar de manera adecuada. Y sobre todo, y también muy importante, busca prevenir la ideación suicida, intentos de suicidio, pensamientos de muerte, toda esa cuestión se busca brindar esa contención, ¿verdad? La mente es maravillosa, pero así de maravillosa a veces puede ser muy frágil en ciertos momentos y de repente surge esta ideación suicida que hay que entender que la mayoría de las veces, yo me atrevería a decir que un 99% de las veces la persona en cuestión no es que quiera morir, como tal, aunque esté pensando en la muerte, sino que realmente quiere dejar de sentir el dolor que está sintiendo en ese momento. Es tanto mi dolor, es tanta la desesperación que ya no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo. Entonces, una solución, entre comillas, ¿verdad? Que aparece es ese pensar que quizás si me muero, dejaré de sentir todo esto, ¿no? Entonces, en situaciones de crisis es muy común que aparezca ideación suicida y justamente eso es lo que nosotros buscamos prevenir, que la persona, que el niño, el adolescente atente contra su vida, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es bastante importante todo lo que se busca a través de los procesos. Debe centrarse, y es importante saber, en la validación emocional y enseñar habilidades de afrontamiento, quizá desde las más simples hasta las más complejas, ¿no? No podemos dar nada por sentado y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Buscamos hacer la resolución de problemas y comunicación asertiva. Muchas veces en ese inter nosotros asumimos que ese niño o ese adolescente, dependerá de la edad, asumimos que hay cosas que ya sabe, que ya puede hacer, que entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. A veces hablamos, ¿no? Los seres humanos del sentido común, ¿no? Es como, pues por sentido común es cuando quienes son mamás, ¿no? Estás en tu casa y pasas y ves algo tirado y dices, ¿por qué nadie lo levantó? Es de sentido común. No entienden que nada más pasas y no les estorbaba y entonces ahí empieza el sermón enorme, ¿no? De esa situación. El sentido común no existe. Esto es importante saberlo. Lo que para mí puede ser sumamente lógico y yo digo, ay, tan sencillo,
para otras personas, ¿no? Lo mismo cada uno de ustedes va desarrollando habilidades distintas, intereses diferentes, no sé si a lo mejor a alguien de aquí le gusta la música y toca la guitarra, no sé, por ejemplo, a lo mejor si yo agarro una guitarra y la agarro mal, me va a decir, ay, es de sentido común cómo se agarra la guitarra, pero yo no tengo esa formación, esa experiencia, entonces para mí no es de sentido común. Tal vez si va más orientada a mi área de psicología, de educación, pues hay cosas que yo digo, ay, pues lógico, pero no. Entonces, no podemos dar nada por sentado nosotros a la hora de aplicar primeros auxilios psicológicos. Por más que veamos que los pasos, hay algunos que dices, es muy sencillo, como, ¿por qué reiterar eso? Bueno, porque no podemos dar nada, 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 nada por sentado. Tiene que ser el protocolo aplicado paso a paso y sobre todo asegurarnos que la comunicación, lo que yo le estoy diciendo a la persona que se encuentra en crisis, realmente haya llegado esa información como yo necesito que llegue o como le va a ayudar a la persona que llegue esa información. Cuando el cerebro está demasiado estresado, el procesamiento de información es distinto, se ralentiza. ¿Por qué? También tiene que ver con la oxigenación a nivel cerebral. Cuando nosotros estamos en un sistema de estrés, el cerebro con el cortisol y la amígdala y el hipocampo que entra también, que el hipocampo es la parte importante para que marca la diferencia entre que se genere un trauma o que se genere, gestione adecuadamente, porque es donde se guarda el proceso de memoria, ¿no? Entonces ahí nosotros en ese proceso de memoria es donde buscamos intervenir, porque si suavizamos la situación, damos contención, resolvemos los problemas, entonces la experiencia ya no se guarda como tan mala o tan destructora o tan dañina, sino se guarda como un proceso que fue complicado, pero que encontramos una resolución. Por ende, ese hipocampo va a guardar de una manera más digerible esta situación para la persona. Pero también al haber este estrés, el bombeo de sangre cambia, por eso el ritmo cardíaco se acelera y normalmente se manda sangre a las extremidades. El cerebro humano está diseñado para protegernos y entonces puede lanzar una señal de lucha o huida, ¿no? De quiero salir corriendo de este lugar, por eso quien vive ansiedad de repente dice, es que no sé, me siento desesperado, quiero salir corriendo, ya no quiero estar aquí o de lucha, ¿no? Por eso las extremidades, las piernas y los brazos tienen que tener la suficiente sangre bombeada, por si necesito dar un golpe, por si me necesito defender, por si tengo que salir corriendo. Entonces, en ese proceso de bombeo tan intenso, la oxigenación cambia, porque la mayor parte de la oxigenación está centrada en el corazón y en el bombeo de sangre para poder lograr este objetivo de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso a veces la oxigenación cerebral, digamos que no está tan al 100. Algunas venas incluso de los procesos cerebrales como que se tapan, entonces no procesamos también la información. Por eso se detona este recurso adicional, ¿no? Puede ser de llanto, puede ser de se quedó pasmado, se quedó en shock, puede ser que de mutismo, que no quiere hablar. Entonces, cada quien va a reaccionar de manera distinta dependiendo, lo decíamos, de los recursos y experiencias previas de vida que tenga. Entonces, la comunicación tenemos que asegurarnos que realmente se esté cumpliendo, ¿no? Y repito, no existe el sentido común, no podemos dar nada, nada, nada por sentado en estas situaciones, ¿va? ¿Cuáles son las consideraciones éticas que debemos tener? Si bien es cierto que decíamos que a lo mejor no necesito ser psicólogo, psiquiatra, médico, enfermero para aplicar los primeros auxilios psicológicos, sí tiene sus consideraciones éticas. Primero que nada es el respeto a la dignidad y a los derechos humanos del niño, niña o adolescente con el que estemos trabajando, ¿verdad? Esta parte es importante, que de nuevo uno diría, pues es de lógica, ¿verdad? Pero no. Consentimiento informado adaptado a la emergencia. Aquí es un punto complicado, ¿verdad? Porque en teoría tendría que haber un consentimiento informado respecto a la situación, pero a veces es difícil poder hacerlo. Pongo un ejemplo, cualquiera de ustedes ha vivido de manera personal o a lo mejor cercana, esperaría que la mayoría no,
pero hemos vivido esa situación de estar en un estado de emergencia físico, que tienes que ir al hospital, tienes que ir a urgencias, ¿no? Por lo que sea, se cayó, le duele la cabeza, la presión, eh, no sé, se fracturó, algo, lo que sea, ¿no? Y vas corriendo a emergencias. Entonces tú llegas y te dicen, sí, espere, por favor. Y entonces uno te sientes desesperado, dices, a llenar papeles, ¿no? De todo. Trae sus papeles, trae sus documentos, y necesito que llegue este formulario y que la informa. Y uno se desespera muchísimo, ¿no? Es como de, ah, no ve la gravedad de mi situación, de la fractura expuesta que trae mi hijo, y entonces es muy desesperante, ¿no? Sin embargo, ahí está ese protocolo que se tiene que seguir dentro del hospital, dentro de la institución. Y para uno es difícil, ¿no? Ahora imaginemos, pero está ese protocolo, existe y pues te tienes que aguantar. Pero ahora imaginemos que hay un incendio, ¿no? Está este incendio y de repente realmente te pondrías espérate, antes que sigas llorando, necesito que me firmes aquí y ahorita te puedo apoyar. Es difícil, o sea, realmente no es tan sencillo, ¿no? Sí es importante que tengan por ahí su formato, ¿verdad?, de consentimiento informado, que lo tengan a la mano, incluso si es de manera digital. Ventaja, ahora hay muchas herramientas, ¿no? Que pueden utilizar y firmar de manera digital. Por ahí para quienes adquieran su paquete, pues se les va a hacer llegar, ¿verdad? También un ejemplo de este consentimiento informado para que lo tengan, y quizá el proceso de lograr que nos firmen ese consentimiento informado tal vez no es al inicio de la crisis, ¿no? Nosotros podríamos esperar perfectamente, brindar nuestro protocolo, todo esto, y a manera de protección, pues pedir ya cuando la persona esté más tranquila y todo esto, pues tal vez que firme este consentimiento informado. Es una manera de protegernos nosotros por cualquier situación. Uno nunca sabe, ¿no? Siempre se actúa obviamente de buena fe, se actúa con la intención de apoyar, no se busca hacer daño de ninguna manera, pero sí hay que entender que muchas veces en estas situaciones de crisis la percepción puede cambiar mucho dependiendo de quién sea la persona involucrada, ¿no? No sé, una situación de crisis por violencia, por ejemplo, ¿no? Hay una situación de violencia, entonces yo estoy atendiendo o apoyando, brindando primeros auxilios psicológicos a la persona que fue violentada, ¿no? Y busco darle protección, busco hacer todo mi protocolo de actuación y demás, pero probablemente para el victimario no esté bien lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Se sienta agredido, se sienta sobrepasado en autoridad, se sienta molesto, sienta que perdió la batalla contra nosotros, que algo pasó, entonces probablemente esa persona no quede contenta. Ese consentimiento informado es lo que nos protege que pueda llegar a tener alguna persona y quiera proceder de cualquier manera. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta de todas maneras, aunque sé que a veces es un poquito complicado, pero que no se nos olvide esta parte. La confidencialidad también es importante. Quienes están en el área de la psicología, pues saben que esta viene de cajón con nosotros, ¿verdad? Pero para quienes no, hablar de la confidencialidad quiere decir que yo como persona que está aplicando el proceso de primeros auxilios psicológicos, no puedo andarle contando a todo el mundo el chisme de lo que sucedió. Básicamente eso es la confidencialidad, ¿verdad? Que no puedo estar divulgando información sensible, datos o detalles relevantes sobre esa situación, a menos que sea en un espacio ético, a lo mejor de acompañamiento, porque incluso las personas que brindan eh, atención en primeros auxilios psicológicos, imaginemos que estoy en medio de una situación de crisis y apoyo a 10, 20 personas con un proceso de primeros auxilios psicológicos, la carga emocional va a ser muy fuerte, ¿verdad? Entonces, si yo busco apoyo con un colega, si busco ir a mi terapia, si busco un grupo de apoyo, si busco esto, tal vez sí pueda hablar un poco más acerca de las situaciones, pero sí cuidando siempre la confidencialidad y datos sensibles, ¿no? Entonces, esto es importante.
no es una sustitución de la psicoterapia, se los explicaba hace un momento, ¿no? La psicoterapia entra en el rubro de intervenciones de segundo orden y en este caso los primeros auxilios psicológicos son de primer orden, de atención inmediata. Entonces, no sustituye la psicoterapia. No quiere decir que una persona que estuvo en crisis y recibió su protocolo de atención de primeros auxilios psicológicos ya no necesita ir a terapia y ya todo bien. No, es solamente por ese momento, busca reducir los índices de probabilidad que aparezca la depresión, ansiedad, ideación suicida, el trauma, pero con el acompañamiento psicológico adecuado, entonces ahí reducimos muchísimo más la posibilidad de que todo esto aparezca, ¿no? También las competencias profesionales, es decir, que quien va a aplicar o quien se va a aventurar a aplicar los primeros auxilios psicológicos conozca adecuadamente los protocolos, la actuación, cómo se debe hacer, los recursos, qué sí y qué no hacer. Y el principio de que beneficia y no maleficia, ¿no? O sea, es lo mismo que les decía, podría uno decir, pues lógico, buscamos, ¿no? Pero es uno de los principios que vienen las consideraciones éticas, que siempre vamos a buscar hacer el bien a la persona, brindarle cuidado, brindarle atención y no busca de ninguna manera ni hacer el mal. Incluso aunque yo esté brindando, si yo voy a brindar el protocolo de atención para situación en crisis, a lo mejor dentro del proceso, eh, no sé, de ese tiroteo, tal vez me toca brindar el proceso de primeros auxilios psicológicos a quien hizo el tiroteo, ¿no? Al victimario de la situación. Aunque sea así, mis objetivos van a ser los mismos. Desde la parte humana, brindar atención, brindar apoyo, gestión emocional, contención. Así yo consideré que los actos que hizo en ese momento no son los adecuados, mis objetivos van a ser lo mismo. Entonces, buscamos no hacer daño de ninguna manera a la persona con la que yo esté trabajando en ese momento, que a veces sí es difícil, es complicado, ¿no? Eh, pero bueno, al final de cuentas, nosotros no estamos ahí para ejercer justicia de ninguna manera, sino para brindar nuestro protocolo de atención de primeros auxilios psicológicos. Quiero que la persona, independientemente de sus acciones previas, en ese momento gestione sus emociones, tenga contención, ¿no? Ahora, consideraciones legales, eso fue por la parte ética, vámonos por la parte legal. Hay normativas profesionales, hay protocolos de actuación, por ahí igual se les va a hacer llegar, ¿verdad? Algunos manuales, algunos protocolos, cuestiones legales, para que ya la puedan revisar con calma, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad civil y profesional también. El registro de la intervención, este sí lo debemos llevar a cabo, ¿no? Cuando sea posible, de nuevo, es recomendable dejar una constancia breve y objetiva de la intervención realizada. ¿Qué vamos a poner ahí? Fecha, lugar, motivo de las acciones y las observaciones. No es decir, hacer como un informe de lo que yo vi, de cómo fue mi proceso de intervención. Esto va a proteger tanto al paciente o a la persona que está en crisis como a nosotros como profesionales. Entonces, junto con el consentimiento informado que se firma, está el registro de la intervención y esto me va a mí a servir para cualquier situación, ¿no? Si hubiera un malentendido, si la persona, a lo mejor el victimario no está de acuerdo con que hayamos brindado atención, con que hayamos brindado acompañamiento, y llega a haber alguna situación legal, pues esto nos va a servir a nosotros. También se les va a hacer llegar, quien adquiere su constancia, pues un formato, ¿verdad? De cómo debería ser ese informe de los primeros auxilios psicológicos con los datos relevantes e importantes que se necesitan en este proceso, ¿no? Entonces, aunque obviamente busca uno ese apoyo siempre, lo decíamos, no es como que uno ande pensando, ¿verdad? Como, ay, en medio de una crisis, ¿a quién voy a hacerle daño en esta ocasión? O sea, no, jamás, siempre se busca apoyar, siempre se busca de nuevo. Es una cuestión de percepciones, es una cuestión, no sé, lo veía ayer, antier, estaba viendo
en redes sociales un caso, ¿no? De una chica que fue a querer rescatar a un perro que estaba súper mal y todo, y le rompieron los vidrios de su camioneta, la apedrearon, o sea, fue todo un show, ¿no? Entonces, al final del día, si uno lo piensa, dices, a ver, es una buena acción, o sea, quieres rescatar a un perrito, está en mal estado, está en desnutrición, no lo están cuidando, ¿cuál es la necesidad? Pero para quien tiene el perro así no es una buena acción, y es una cuestión de percepciones, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener siempre cuidada la parte ética, la parte legal, para evitar cualquier situación, malentendido, lo que sea, nos protegemos, ¿va? Entonces, bueno. Cuando estamos trabajando con atención a menores de edad, hay que trabajar con consideraciones especiales. Entonces, como en este caso, nosotros trabajaremos con niños y adolescentes, entender que también, aunque va más enfocado a las consideraciones este taller, ¿verdad? De niños y adolescentes, este protocolo también se puede aplicar sin ningún problema con adultos y personas mayores y demás, ¿va? Pero aquí, cuando estamos hablando de menores de edad, es importante que tenemos que involucrar a padres o tutores en cuanto sea posible. Tal vez en el momento no se logre. Si yo estoy hablando que en la escuela hubo alguna situación y estoy interviniendo en dar contención a los niños, pues en ese momento tal vez no tengo a la mano, ¿verdad? A los papás, ni mucho menos. Pero en cuanto tengamos la oportunidad de comunicarnos, de acercarnos, de lo que sea, tenemos que buscar un padre o un tutor para poder brindar esa información y para que también nos puedan firmar ese consentimiento informado, para que den fe de las notas que yo estoy haciendo, de ese informe, sí es importante tenerlo en cuenta. Brindar contención inmediata respetando la edad y el nivel de comprensión del menor. Tiene que ser nuestro proceso de intervención adecuada, ¿verdad? No es lo mismo que yo esté brindando un proceso de primeros auxilios psicológicos a un niño de 3 años, a que yo esté trabajando con un adolescente de 17. Es muy distinto porque mi lenguaje, las necesidades básicas que deben estar cubiertas son diferentes. Entonces tengo que adecuar mi protocolo de intervención a la edad que tenga la persona. En casos de abuso, violencia o riesgo, se activan protocolos legales obligatorios de protección infantil. Es decir, esa obligación que tengo yo a la hora de intervenir para a lo mejor canalizar hacia una denuncia, hacia una institución pública, no sé, por ejemplo, quienes están aquí en Baja California, a lo mejor esa notificación al Escuadrón Violeta, para quienes están en el resto del país, a DIF o cualquier institución que sea gubernamental, que sea de justicia, que sea de apoyo a la familia. Bueno, en ese caso nosotros tendremos que hacer esa derivación o por lo menos poner esa denuncia respecto a lo que sucedió. Por eso es importante que siempre estemos como muy al pendiente de cuáles son las instituciones con las que yo cuento, ¿no? En caso de situaciones de riesgo vital, ¿no? Aquí el psicólogo o quien esté presentando tiene la obligación legal y ética de intervenir o derivar de inmediato si la persona presenta riesgo de suicidio, autolesión o peligro hacia otros. Si yo en este caso no soy psicólogo, por ejemplo, y estoy aplicando mi protocolo de intervención, puedo irlo aplicando, pero necesito derivar de inmediato, ¿no? Si la persona, no sé, está con un arma, tal vez puedo aplicar de primera instancia los primeros pasos del proceso, pero va a llegar a un punto en el que a lo mejor ya no me corresponde a mí y tal vez no pueda terminar mi protocolo, ¿verdad? Sino que tenga que derivar en ese momento a la persona. Siempre vamos a buscar proteger la integridad de quien es en cuestión, quien está en crisis, pero también del resto de las personas, porque si a lo mejor es muy violento, si es un delincuente en potencia, si hay antecedentes, por ejemplo, en este caso que les decía, ¿no? Del ejemplo de un tiroteo en la escuela, si yo estoy brindando contención a quien violentó a los demás, pues de todas maneras hay que saber que existe la latencia de que pueda buscar todavía hacer daño a las otras personas. Entonces puedo dar ese proceso de contención, puedo apoyar, pero también necesito derivar, ¿no? A lo mejor a las autoridades pertinentes.
¿Va? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? A ver, háganme ahí señas nada más porque no van a poder comentar, pero ¿vamos bien? ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, sí los estoy viendo, ahí doy roles por las caritas de todos. Va. Entonces, vamos a hablar de crisis. ¿Qué situaciones, qué serían como situaciones que ponen en peligro a una persona? Es un conjunto de reacciones físicas, de pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro o amenaza nuestra integridad. En ciertas ocasiones, esto es relativo. Si hablamos estrictamente de una crisis, pues sí, ¿no? Que pone en peligro o amenaza nuestra integridad. Pero va a haber ocasiones en las que también se puede llegar a detonar una crisis en una persona por la cuestión de percepción, ¿no? A lo mejor uno ve y dices, ay, pues si ni pasó nada, o sea, nada más, no sé, se cayó el mueble y ya se puso así. Si la persona, se siente en ese momento, se activan a lo mejor recuerdos, se activan mecanismos de defensa, su historia de vida, lo que sea, puede detonar una crisis. Pero básicamente eso es ese conjunto de reacciones físicas, pensamientos y emociones que se dan de forma muy intensa, orientada hacia la parte que consideramos normalmente como negativa, ¿no? Hacia la frustración, hacia la ansiedad, hacia el pánico, hacia el miedo, hacia el enojo muy intenso, bueno, todo lo que se lleva hacia allá, pero muchas veces es una cuestión que la mente nos está jugando chueco, ¿verdad? Y a lo mejor yo percibo que es una amenaza a mi integridad y probablemente las personas que están fuera de esa situación digan, no, no hay tanta amenaza. Te estás imaginando ciertas cosas, pero cuando están ese conjunto de reacciones, pues ahí sería lo que consideraríamos como una crisis. Ejemplos ahora sí que comunes, ¿no? De momentos en los que suelen aparecer estos estados de crisis. Bueno, cuando hay accidentes automovilísticos, cuando hay desastres naturales como huracanes o terremotos, la muerte de un ser querido, abuso físico, abuso sexual o abuso emocional, en casos de acoso escolar, en el divorcio de los padres o por lo menos al recibir la noticia del divorcio de los padres se puede llegar a vivir un proceso de crisis, ¿no? El diagnóstico de una enfermedad grave y la exposición a la violencia. Entonces, si se dan cuenta, es bastante amplia la gama de situaciones en las que una persona puede presentar una crisis. Algunas son más como inminentes de alguna manera, es decir, es muy común que haya una gran cantidad de personas que en medio de un huracán entran como en un estado de shock, en una situación de crisis, que les da mucho miedo, que no saben qué hacer, que se da así, ¿no? En el caso a lo mejor del divorcio de los padres, pues no todos los niños van a necesitar como esa contención, ¿no? No todos los niños entran en crisis. Depende de qué, pues de las situaciones que se den alrededor de esa cuestión, ¿no? Entonces sí es importante como tener en cuenta, muchas veces se pueden llegar a evitar este proceso si a lo mejor los papás se van a divorciar y entonces llevan su proceso psicológico y dan con este acompañamiento, todo eso podemos evitar. Lo mismo pasaría en el caso de un diagnóstico de una enfermedad grave, ¿verdad? Aquí sí es importante y por eso sí les decía hace un ratito, yo creo que todos los profesionales de la salud, independientemente que sean mental o no, deberían de estar capacitados en esta área de primeros auxilios psicológicos, porque muchas veces no saben cómo dar una noticia así de sensible, ¿no? A lo mejor, no sé, tienes cáncer terminal y de repente lo sueltan de una manera poco amable, poco empática, y entonces esto puede detonar una crisis, ¿no? Que genere en muchas cuestiones. Por ahí vamos a ver un protocolo de intervención para este tipo de casos también, ¿no? El cómo debería hacerse ese proceso de dar, ya sea el diagnóstico, quienes trabajan en el área de la psicología, entender que a veces también aquí dice, ¿no? De un diagnóstico de una enfermedad grave. La gravedad de la situación va a depender no nada más de los hechos, sino también de la percepción.
que tenga la persona, ¿no? Entonces, a lo mejor, si yo trabajo con niños neurodivergentes y yo atiendo a 50 niños con TEA en la institución donde yo trabajo, pues para mí es algo cotidiano, es algo común, pero llegar con una mamá que no sabe y llega contigo, busca apoyo, esto, el otro, y entonces tú le vas a dar un diagnóstico de TEA, a lo mejor para ti es común porque dices, pues veo a muchos niños, o sea, sé que hay niveles, sé que es un espectro, sé que esto, sé que el otro, pero para quien recibe la noticia no es así. Es al final de cuentas, eh, tirar a la basura muchas veces todas las expectativas que tenías tú de lo que iba a ser tu maternidad, de lo que iba a ser la vida de tu hijo, de cualquier cosa, ¿no? Y cualquier trastorno mental, cualquier neurodivergencia que nosotros vayamos a dar este diagnóstico, es importante ser muy cuidadosos en cómo manejo la situación para evitar justamente que se pueda llegar a detonar una crisis, ¿no? Entonces, por ahí, el día de mañana, si no recuerdo, si mañana, ujú, mañana vamos a ver estos protocolos de intervención, ¿no? Entonces sí es importante como tener en cuenta que la gravedad es relativa siempre de las cosas, ¿va? Y cuando hay exposición a la violencia, pues también hay muchas situaciones que tú puedes decir, ay, pues ni le pasa nada al niño, ahí se estaban peleando sus papás y el niño como si nada, bien tranquilo, ¿no? No quiere decir que no haya impacto emocional, esto también es importante recordar, que ante una situación de crisis las personas podemos reaccionar de diferentes maneras, ¿no? Porque lo que les decía, como el cerebro busca protegerse, puede haber reacción de lucha, huida o de paralizarse, ¿no? Entonces, dependerá mucho de la situación. Entonces, en todos estos casos, pues se pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? También cuando se da la noticia, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, de repente sí siento que hay médicos, ¿verdad? O enfermeros que les falta tacto a la hora de hacer esto. Al final del día, sí es cierto, a lo mejor tú en tu labor ves un montón y trabajo en urgencias a lo mejor, ¿no? Y pues sí, veo muchas personas que llegan y que fallecen porque ya no se puede hacer nada, por lo que sea, y tal vez para ti es un poco más común y cotidiano, pero al final de cuentas, cuando tú estás hablando con una persona y le das una noticia, tienes que entender que es una persona que le importa, que nunca estamos preparados para la muerte al 100%, ¿no? Entonces es importante tenerlo por ahí en cuenta, ¿va? Entonces, bueno, saber lo que les decía, cada persona reacciona de forma diferente a las dificultades que se le presentan. Aquí sí, la cultura juega un papel importante, ¿no? Ahorita, al inicio que comentaban de dónde me acompañan o de dónde nos acompañan en esta ocasión, pues hay de diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo. Entonces, la cultura de un país a otro es distinta, ¿no? A lo mejor los rituales que seguimos ante el fallecimiento de una persona, los protocolos de actuación ante algún percance, ¿no? O algún desastre natural pueden llegar a ser diferentes. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos de pronto, sí, a la cultura general del lugar donde vivo, pero también entender que si tengo personas que vienen a lo mejor de otro estado, de otra ciudad, de otro país, pues quizá a nivel cultural tengan creencias religiosas tal vez diferentes, que tengan maneras de actuar diferente. Entonces esto es importante, ¿no? Incluso también en relación a cómo ven la expresión emocional, ¿no? Mm, para los hombres, por ejemplo, a nivel cultural, es un poco más difícil expresar ciertas emociones como la tristeza, ¿no? Es más, para las mujeres es como más permitido estar tristes, pero se les permite menos enojarse. Y a los varones se les permite más enojarse, pero se les permite menos estar tristes. Entonces es muy común el no llores, el cálmate, no te pongas así, pareces niña, todo ese tipo de comentarios que se hacen comúnmente, por lo menos en nuestra cultura mexicana, también pueden hacer que sea distinto, ¿no? Entonces tenemos que tener en consideración todo esto para que a la hora que nosotros vayamos a hacer nuestra intervención, pues se dé de la mejor manera, ¿no? Y también evitar herir vulnerabilidades. Entonces, por eso, aunque sea rapidito, parte importante es que tengo que conocer
a la persona con la que estoy tratando. Digo, hay momentos en que si la crisis es demasiado intensa y está en medio del llanto y gritos el niño, pues a qué horas voy a saber dónde viene y todo esto, ¿no? Sino que hay protocolos que se activan en automático, pero sí es importante ser sensibles a las diferencias culturales que se puedan presentar y saber que todos somos diferentes, ¿no? Les decía, ante una misma situación, puede ser que, no sé, hubo detonaciones de fuego en la colonia y alguien se puso a llorar y alguien se quedó así como que paralizado, que no supo ni qué hacer. Y alguien dijo, ay, ¿escuchaste eso? Y se puso a platicar y cambió el tema y se le fue, ¿no? O sea, sí, depende de antecedentes previos, de situaciones personales, de cómo interpreto yo lo que está pasando. Entonces son muchos factores, pero cada quien va a reaccionar de una manera diferente. Ahora, tenemos que tener ciertas consideraciones para el desarrollo de los planes de intervención de primeros auxilios psicológicos infantiles o infantojuveniles. Número uno, conocer las reacciones comunes en los niños después de un evento traumático. Eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Para que tengamos nociones más o menos de por edades cómo reaccionan ante una situación de crisis. Si yo no sé qué es lo que puede pasar, pues va a ser difícil que intervenga. Entonces es importante conocer las reacciones comunes. Entender que son comunes, no quiere decir que siempre sean así, puede haber sus variantes, ¿verdad? Lo que decíamos. Siguiente, tener un plan de acción claro y estructurado. Tengo que saber qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Ese plan, pues lo vamos a ir desmenuzando a lo largo de este taller. Número 3, voy a adaptar la intervención a la edad y al nivel de desarrollo del niño. No puedo tratar a todos por igual. Número 4, considerar los antecedentes culturales y familiares a medida de lo que sea posible de la información que yo pueda tener al alcance. Si no tengo esta información, bueno, pues trataré de ser muy receptivo, muy empático, ir viendo cómo se van dando las cosas y sobre todo reafirmando lo que les decía, la parte de la comunicación asertiva. Asegurarme que el niño o el adolescente realmente esté comprendiendo que lo que yo le quiero decir realmente está llegando de la manera que debe ser, ¿no? Y también pues trabajar en colaboración con otros profesionales de la salud, ¿no? Este trabajo siempre se va a dar mejor si es así, recordando que tenemos que cubrir las necesidades básicas y las necesidades inmediatas de la persona con la que esté trabajando, pues probablemente dentro de esas necesidades inmediatas haya atención médica, haya alguna otra situación. Entonces, trabajar en colaboración siempre nos va a ayudar, ¿no? Va a ser de gran utilidad. Entonces, bueno, deben adaptarse a la edad del niño y o adolescente del que se esté tratando. Para poder adaptarnos tenemos que conocer cuáles son las reacciones frecuentes o la manera en que comúnmente se actúa ante una crisis. Aquí vamos a ver los niños de los 0 a los 3 años, ¿no? Desde que recién nacieron hasta los 3 añitos, hay mayor necesidad de estar cerca de los cuidadores, ¿no? O de tener ese contacto con alguien que yo perciba como una figura que me brinda seguridad. Puede haber regresión en el comportamiento. Esta puede darse de manera inmediata o puede darse posterior a en la situación de crisis. Estos cambios que menciono aquí, algunos son inmediatos, algunos no. Es importante de todas maneras que nosotros los tengamos en cuenta porque cuando nosotros, no sé, vamos a imaginar que aplicamos el protocolo de primeros auxilios psicológicos con el niño de 3 años. Lo tengo que entregar, obviamente, ¿verdad? A un padre o un tutor, entonces ya firmaron todo, ya se hizo todo el proceso y sí es importante como darles a conocer las posibles situaciones que presente el niño y en qué momento buscar esta atención ya más especializada. Entonces, para eso yo tengo que conocer qué es lo común que pase en niños de esa edad, ¿no? Entonces, puede haber o suele haber regresión en el comportamiento. No, no sé, ya había dejado el pañal y de repente se empieza a hacer del baño otra vez, ya estaba dejando la mamila y otra vez quiere. El lenguaje, ¿no? Puede ser que de repente empiece a hablar como un bebé o que ya no quiere hablar, todo esto. Entonces puede haber regresiones en el comportamiento.
Cambios en los hábitos alimenticios y de sueño, que comience a comer más o que ya no quiera comer. Normalmente cuando son pequeñitos se va más hacia el área de no querer comer, que tengan problemas para dormir, que estén más irritables, que estén como más molestos, más llorones ante cualquier situación. Bueno, pues están como muy sensibles, ¿no? Aumento en la hiperactividad. Algunos niños cuando están en esa situación de crisis es como demasiada la adrenalina que tienen, todo eso entonces hace que se muevan más rápido, que sean más bruscos, que no se quieran estar quietos, que no se sienten, todo esto porque hay demasiada hiperactividad. Puede ser también que se den muchos temores intensos, ¿no? Cosas muy sencillas como no te vayas, no apagues la luz, qué es ese ruido, o sea, como que estén hiperactivos, estén hipervigilantes en ese sentido, entonces que cosas que a lo mejor en otro momento de su día a día no le hubieran dado miedo, en ese momento sí, ¿no? Porque está como muy sensible. La amígdala está recién activada y entonces queda muy sensible, activa todos los sentidos para protegernos y cualquier ruido, cualquier cosa puede generar ese estrés, ¿no? Las rabietas pueden ser más frecuentes, ¿no? Esta crisis no nada más puede ser orientada hacia llorar y decir me siento triste o quiero a mi mamá o quiero comer, sino que también puede ser orientada hacia una situación de berrinche que parezca como que está enojado, que a fuerza quiera algo que no le podemos dar y todo esto, pues es normal, ¿no? Por lo mismo de todos los neurotransmisores que están generando, pues hace que esté muchísimo más activo, ¿no? Y los llantos, pues más frecuentes, porque de los 0 a los 3 años, de los 0 a los 2 años, el lenguaje pues está muy limitado, ¿no? De los 2 a los 3 ya empieza a haber un lenguaje más concreto, ya se empiezan a comunicar de una mejor manera, pero recordemos que la primer manera en que los seres humanos nos comunicamos es a través del llanto, ¿no? Entonces, cuando estamos en una situación de crisis, digamos que regresamos a nuestros orígenes de cómo comunicarme y el llanto, pues es la manera más fácil de expresar que necesito algo, que estoy incómodo, que no me siento bien, que tengo miedo, que tengo hambre, que tengo sueño, todo se puede expresar más fácil a través del llanto. Entonces, para los niños, cuando a veces no sé cómo explicar o no alcanzo a entender lo que estoy sintiendo, pues el llanto es la mejor manera de comunicarse. Ya le toca a uno ir viendo como cuál es la necesidad que no está siendo cubierta en ese momento, ¿no? Para implementar. Pero estas son como las reacciones comunes que pueden llegar a tener los niños a esta edad. De los 4 a los 6 años hay necesidad de estar cerca de los adultos. Si se dan cuenta, de los 0 a los 3 años, de estar cerca de los cuidadores, es decir, las personas con las que se tiene mayor vínculo. De los 4 a los 6 años, que estamos hablando que es una etapa ya preescolar, ya están en la escuela, ya están en el kinder, entonces aquí hay necesidad de estar cerca de los adultos. El niño comprende que hay más adultos que pueden brindarle contención y apoyo y que es más fácil que te brinde apoyo o contención un adulto que un niño. Entonces buscan estar cerca de los adultos. Obviamente si son cuidadores, si son padres, si son personas conocidas, pues va a ser más fácil. ¿No? Que se acerquen, que tengan este vínculo, pero regularmente van a buscar estar con algún adulto que les brinde contención. También puede haber regresiones en el comportamiento, también cambios en los hábitos alimenticios, irritabilidad también, solo que aquí pues a veces la presentan de manera distinta, dificultad para concentrarse, ¿no? Como que no te pueda poner atención de las indicaciones que le estás dando, lo que le estás pidiendo, como que le cueste trabajo centrar su atención, disminución de la actividad o exceso de actividad, que no quiera hacer nada o que de repente digas, quiere hacer esto y quiere hacer el otro, ¿no? Como que esté muchísimo más activo en ese momento. Pérdida de interés por el juego, ¿no? Que a lo mejor queramos distraerlo un poco jugando con él, haciendo alguna actividad y que en ese momento no quiera hacerlo, no quiera jugar, ¿no? Deseo de asumir papeles de adulto, ¿no? Como que esa cuestión de sentir que necesita en ese momento comportarse como alguien más grande, que asume, que ayuda, que hace algo, pues puede aparecer.
Puede haber mutismo en esta edad. El mutismo se refiere a esa pérdida del habla que no es una cuestión médica, no es una cuestión de que hubo una lesión en el momento de la crisis, ¿no? A lo mejor, no sé, estaba en medio de, hubo un accidente y no quiere decir que haya una afectación, sino que es un mecanismo de defensa del cerebro, el, como no quererse comunicar, ¿no? Puede ser selectivo o puede ser general. Cuando hablo de selectivo, quiere decir que únicamente con algunas personas o en algún lugar va a poder hablar y mientras no se siente seguro, no esté en confianza o no se sienta a gusto, no va a hablar. O puede ser como un mutismo generalizado, ¿no? Que de repente pareciera que como por arte de magia el niño perdió el habla. A veces se puede confundir con berrinche, ¿no? Como, es que está enojado, no me quiere hablar, pero cuando esto ya persiste, ya se intentaron varias técnicas, estrategias y de todas maneras esta comunicación no se da, pues ahí podremos estar hablando de mutismo. Y puede detonar ansiedad o aumento de la ansiedad que ya se estaba presentando por la situación que detonó la crisis, ¿no? Entonces esto es muy común. Ahora, de los 7 a los 12 años, aquí puede haber preocupación por otras personas afectadas por un acontecimiento en concreto. Es decir, si hubo un incendio, ya no nada más me preocupo a mí, cubrir mis necesidades, que alguien venga, sino que a lo mejor quiere ir a ayudar, quiere ver que los demás estén bien, si pasó algo más. Entonces ya empieza a ver, estamos hablando que es etapa de primaria más o menos, ya empieza a ver esa empatía, esa relación con pares, esa relación con otras personas. Entonces, pues surge la necesidad, ¿no? De querer saber qué más está pasando con los demás, por amigos, por familia. Cambios en los patrones de alimentación y del sueño también, temores que están exacerbados, ¿no? Aumento de la irritabilidad, que aquí pues es diferente, ¿no? Esa irritabilidad de un niño de 3 años que puede mostrarse como un berrinche, el llanto, esto, el otro, aquí puede convertirse en que te contesten feo, que te hablen golpeado, que te hablen de mala gana, que te hagan caras, ¿no? Esa irritabilidad. Agresividad puede llegar a darse, ¿no? Y aquí pues hay que ser muy cuidadosos porque puede darse a veces hacia ellos mismos o querer hacia los demás, como este mecanismo de defensa, ¿no? Como esta búsqueda, entender que en medio de una situación de crisis no es como que se tenga la conciencia completa de, le quiero hacer daño a todos, no, sino es como esa necesidad de desahogarse, de sacar toda la energía que tienen, entonces puede darse eh, como agresividad. Puede haber agitación, deterioro de la memoria y de la concentración, síntomas físicos y psicosomáticos, que ahorita vamos a ver cuáles son las somatizaciones comunes, y evocación frecuente del suceso, ¿no? O realización del juego repetitivo. Es decir, que te hable constantemente de lo que pasó, de cómo fue, de la situación, como que esté evocando ese recuerdo, ¿no? O que juegue relacionado a la situación traumática de manera repetitiva o independiente a la situación traumática, pero que como que busque esa seguridad a través del juego. Al ser repetitivo, a veces se vuelve más predecible y lo predecible nos brinda más estabilidad, ¿no? Brinda más tranquilidad al cerebro saber qué es lo que va a pasar. Entonces, muchas veces buscan ese juego repetitivo por esas razones. Y pueden aparecer los sentimientos de culpa. A esta edad ya empiezan esta cuestión, ¿no? De sentir como que es que fue mi culpa, si yo no hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello. Entonces ahí pues son cuestiones que a diferencia de edades más pequeñas no está tanta esta noción, esta latencia, entonces también hay que trabajar con esos sentimientos o sensaciones de culpa. Y para de los 13 a los 17 años puede haber tristeza intensa, preocupación excesiva por los demás, también, ¿no? Como esa necesidad de ayudar no nada más a los pares, sino ayudar a todas las demás personas, lo que está pasando, sentimientos de vergüenza y culpa. Conforme vamos creciendo, aparecen más sensaciones como esta, ¿no? Si lo vimos de los 7 a los 12 era como la sensación de culpa, aquí también puede haber como vergüenza, ¿no? Por lo que pasé, por cómo me estoy siendo expuesto, por lo que hice y la culpa pues también aparece.
hay mayor cuestionamiento de la autoridad. Esto es importante saberlo. En la adolescencia, pues están buscando reafirmarse como personas independientes, entonces puede haber como más confrontación, como que duden más o que te hagan como muchas preguntas acerca de qué hacer, de por qué estás haciendo esto, todo esto es como esa necesidad de cuestionar a la autoridad para reafirmarse, ¿no? Hay mayor asunción de riesgo. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que los riesgos y las latencias en ciertas cosas como ideación suicida, como agresividad, como recaídas, como ataques de ansiedad, pues aumentan. Y comportamiento autodestructivo también, ¿no? Están, después de una situación de crisis, pues están en mayor riesgo de una adicción, de hacerse daño, de caer en cualquier conducta de riesgo, ¿no? Mayor si de por sí ya los adolescentes tienen esta mayor tendencia por esa búsqueda de identidad, por todo el proceso cerebral, cuando hay una situación de crisis, pues esto aumenta todavía más, ¿no? Y puede haber sensación de desesperanza. Entonces, bueno, en cuestión a las reacciones físicas, puede haber fatiga o sensación como de un cansancio muy fuerte. Ay, espérenme que ahí está. Voy a mover este botón. Ahí está. Sensación de opresión en el pecho, por lo que les decía, el proceso de ansiedad detona una serie de reacciones físicas, entonces puede sentir, ¿no? Como que le apachurran el pecho, como que no puede respirar. Esto es normal por la oxigenación que está cambiando. La boca seca, puede llegar a haber deshidratación. Debilidad muscular, ¿no? Que al sentirse como es demasiada la carga de adrenalina, la carga de cortisol que se vive en esa situación de estrés. Recordemos que el corazón bombea sangre, las extremidades tienen mucha sangre y todo y esto. Pero en cuanto pasa esa sensación de crisis o por lo menos de la alerta del peligro inminente o esa situación, el cerebro entra en un estado de relajación. Entonces, cuando deja de bombear tanta sangre a las extremidades, viene una sensación de relajación, que a veces puede ser muy, muy intensa, que se convierte en esa debilidad muscular. Ejemplo muy sencillo, si ustedes aprietan ahorita los puños fuerte, 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 fuerte y los mantienen apretados, apretados y de repente sueltan, se siente como más débil, más relajada la parte del cuerpo. Entonces, cuando esta cuestión es demasiado intensa, pues puede haber como ese desfallecimiento, esa debilidad muscular. Dolores de estómago es muy común cuando se activan procesos de ansiedad, no sé, por algún extraño motivo el cerebro dice, ¿sabes qué? Apágate ahorita los sistemas que no necesitamos. Y básicamente apaga dos. Apaga el sistema digestivo y apaga el sistema inmunológico porque dice, ahorita no ocupamos hacer la digestión, ahorita vamos a pelearnos aquí con alguien, entonces no importa, apágalo. Entonces, en esa cuestión de que el sistema digestivo se ralentiza o se apaga por completo en muchas ocasiones, pues puede haber dolores de estómago, ¿no? Puede haber irritación, puede haber sintomatología de gastritis. Por eso, en cuestiones que son muy recurrentes de estrés, pues hay gastritis, colitis, úlceras, reflujo, todo esto por esta cuestión que se da. Mareos también por la oxigenación está cambiando, el cuerpo está en un estado de tensión muy fuerte, el cerebro también, entonces de repente puede haber subida o bajada de presión y puede haber mareo por esto, ¿no? Temblores también, tanta sangre en las extremidades, pues genera que haya mayor reacción, entonces suele haber temblores. Dolores de cabeza por la tensión, el pensar, todo esto, o dolor general en el cuerpo, ¿no? En muchas ocasiones también hay como náuseas, vómito por parte de la intensidad de la situación que se está viviendo. Entonces aquí, pues se dan cuenta, todo tiene relación hacia el estrés que el cuerpo vive al tener estos estados de crisis o de alerta muy intensos, entonces pueden detonarse toda esta sintomatología física. Si bien es cierto que podemos llegar a saber que es una cuestión meramente somática, que no hay una razón médica per se, de todas maneras no quiere decir que no tengamos que cubrir estas bases, ¿no? Que ya lo iremos viendo con parte del protocolo de actuación, pues está la importancia de cubrir las necesidades médicas que pueda llegar a tener, ¿no? Porque sí, puedo entender que
el mareo que tiene es normal por lo que está viviendo, pero yo no sé si se le bajó el azúcar y a lo mejor se me va a desmayar. Entonces, por eso tengo que cubrir también estas bases de la parte médica, de nuevo, y repito, a medida de lo posible, ¿verdad? Porque no siempre se tienen como todos los recursos por ahí. Pero bueno, pues aquí, les comparto mi número de teléfono. La verdad es que vía WhatsApp me pueden localizar sin ningún problema si tienen alguna duda, queja, sugerencia, algo que necesiten saber. Ahorita voy a dar un espacio para responder preguntas. Lo más probable es que no me dé tiempo, ¿verdad? De responder todas, trataré de hacerlo. Ahí está mi correo también. Y en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube me encuentran como @sigdaniela Ramos. Ahí les comparto información, les subo lecturas, herramientas, información, tanto de todos los talleres que estamos trabajando aquí en ICADI, que aquí estoy una vez al mes siempre de cajón, y ahorita también tenemos el diplomado en detección de abuso sexual infantil. Y por aparte también, tengo algunas, clases, talleres que les puedan ser de su interés. La más próxima que tengo, ahorita es una ponencia que se llama Comprender, respetar y acompañar identidad y orientación sexual, tanto en contextos clínicos como escolares. Entonces, si a alguien le interesa, ahí me pueden mandar, un mensajito. Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir para irme a las preguntas. Ahorita nos van a habilitar el chat, si no es que ya está activado. A ver, ahorita que nos lo activen. Ok. Creo que ya está activado el chat. A ver. Ah, pues que yo soy administradora. Ok, ahí va. Vamos por acá. Con la formación que veamos durante este taller, podemos nosotros aplicar primeros auxilios psicológicos. Miren, lo ideal, eh, trato, de verdad, siempre trato en estos talleres que tenemos, de brindarles la mayor cantidad de información útil y práctica para ustedes, pero siempre recomiendo como hacer esa formación más allá, ¿no? Ahorita ya se dan los parámetros, normativa y todo esto, y trato de abordar todo, pero es bastante extenso, ¿no? Hace un tiempo dimos un diplomado completo, de 6, 7 sesiones fue el diplomado. Entonces, sí les puede servir muchísimo para trabajarlo, pero siempre les recomiendo que de todas maneras, si pueden aprender más, es que nunca hay conocimiento que nos sobre, siempre podemos aprender más, entonces sí, ¿no? Okey, mira, sí, Giovanna, les comento, me pregunta Giovanna que, les comenté de la paciente que de ideación suicida, que si les podría comentar acerca del caso y el resultado. Sí, en este caso, esta paciente ya había dejado de atenderla, obviamente se le dio la por cambio de país, se le dio la derivación, ¿verdad? Para que fuera atención, psicológica y psiquiátrica, porque tenía TLP. Entonces, estuvo trabajando y todo, pero en ese momento me habló y fue así como que, pues, me agarró en curva, ¿no? Entonces, lo primero fue como ponerme a platicar con ella acerca de: "¿Dónde estás?", ¿no? "¿Y qué está pasando en este momento?". Y ya me decía: "No, es que ya no quiero vivir, esto, lo otro", y yo: "Ajá, pero a ver, ¿dónde estás en este momento?". Parte importante es centrarlos como en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, ¿dónde estás en este momento? Me decía: "No, pues voy caminando hacia el puente", no recuerdo la ciudad donde estaba, soy mala para los nombres y las fechas, pero bueno, era un puente como importante allá. Entonces le digo: okey, ¿y cómo es la vista? A ver, platícame", ¿no? Era como distraer un poquito, y recuerdo, le decía yo: "¿Qué sientes en este momento?". Me dice: "No, pues me siento triste", y yo: "No, no, no, afuera, ¿qué sientes? ¿Cómo está el clima?". Me acuerdo que estaba lloviendo, y me dice: "Está lloviendo", y yo: "Ay, aquí también, a ver, espérame, ¿te estás mojando mucho? ¿Qué tan intensa es la lluvia?", ¿no? Entonces era como ese momento de sacar un poquito de toda esa dinámica que tenía interna,
Y ya me decía, no, pues más o menos. Y yo, pero así estás muy empapada, estás más o menos. Me decía, pues más o menos. Y le digo, a ver, déjame, yo me voy a salir. Le digo, voy a ir a ver cómo está aquí, qué tan fuerte está lloviendo. Y sí, tal cual me salí al patio de mi casa y le digo, ahora nos estamos mojando. Le digo, y ahí está haciendo frío porque aquí más o menos. Y estuvimos platicando, ¿no? Ya de repente empezó como a bajar un poco, a estar más tranquila. Ya que estaba más tranquila, ya que estaba como consciente de su cuerpo, del lugar donde estaba y todo esto, entonces ya fue donde pudimos como hablar un poco más acerca de esa situación, ¿no? De aclarar el por qué había llegado a ese punto de querer hacerlo, empezar a ver cuál era su red de apoyo, a quién le podía pedir contención, qué más podíamos hacer, como la medicación, pues a lo mejor en ese momento no estaba haciendo el efecto, pero que se podían hacer ajustes, o sea, ya fue como dar todo ese proceso de contención. Y ya después de eso le digo, bueno, te voy a acompañar a tu casa. ¿Te parece? Le digo, entonces, ¿qué tal que nos vamos caminando a tu casa? Y se reía, ¿no? Me dice, pero estás bien lejos. Y yo, sí, pero no importa. O sea, tú me vas narrando todo lo que hay alrededor para que yo me pueda imaginar. Y entonces sí, así fue hasta que me aseguré que llegó a casa. Estaba ahí su novio, entonces ya le pedí le pedí a ella que me lo pasara tantito, nada más para asegurarme, ¿no? Que ya no estuviera sola y pues ya las recomendaciones rapiditas que le di a él acerca de la contención y todo esto, de buscar el apoyo, de ver si podía llevar la consulta para que la checaran y todo. Y pues ya, ahí quedó la situación, ¿no? La verdad es que, todavía está, y luego la veo en redes sociales y así, entonces, bueno, pues ahí se logró el objetivo, ¿no? Pero de manera rápida y resumida, les estoy hablando que yo creo que estuvimos en llamada como 3 horas y media aproximadamente, pero bueno, se logró el objetivo, ¿no? Ahí se fue. Entonces, bueno, ahí está. En México, ¿cómo se activan los protocolos legales obligatorios? Okey, sí, Karime, lo vamos a ver, el día de mañana para que sepan, ¿no? Okey, Mar pregunta, ¿cómo se cobra esta intervención en crisis? Ay, no sé, nunca lo había pensado. Nunca he cobrado una intervención en crisis. Efectivamente, entonces no lo sé. Digo, obviamente, si te vas a dedicar a buscar crisis y dar atención, pues también de alguna manera sé que todos necesitamos comer, ¿no? Pero la verdad es que regularmente este tipo de intervenciones únicamente, y suena feo, es como por amor al arte, ¿no? Al final del día, o sea, si tú ves un incendio y tú dices voy a ir a apoyar a estas personas, yo tengo formación y yo los voy a apoyar, pues no es como que al terminar el incendio les vayas a cobrar, ¿no? A diferencia que estuvieras a lo mejor como en una institución que recibe personas en crisis y tú eres la persona asignada para trabajar con esas personas en crisis, pues en ese momento pues ya tendría que cubrir, ¿no? Pero la verdad no crean que el trabajar como en esta cuestión de intervención en primeros auxilios psicológicos es como una gran fuente de remuneración, porque parte de lo que hacemos en salud mental sabemos que a veces es de pronto sí por amor al arte, ¿no? Pero ahí pues se puede hacer la canalización. Me gustaría saber si tenemos acceso a la grabación. Miren, para quienes únicamente lo ven, va a haber hoy la retransmisión, ¿verdad? Si no me equivoco, la primera sesión siempre se quedan guardadas en la página de ICADI. Y para quienes adquieren su constancia, viene el paquete con la grabación de las 3 sesiones, las diapositivas que yo les presente a lo largo de las 3 sesiones, la constancia, obviamente, y material adicional de todo lo que yo les voy mencionando, que les voy a dar material, más lecturas adicionales, protocolos, manuales, todo eso viene en el paquete, ¿va? Y la grabación, pues ya les queda de manera permanente. Ok, ¿se puede realizar intervención en crisis grupal? Sí, sí se puede realizar y las consideraciones las vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Cuando veamos como los protocolos, vamos a ver que hay sus variaciones, que también se puede trabajar como con un grupo de personas, ¿no? En esas situaciones.
Aunque, pues, lo recomendable, ¿verdad?, es que fuera como más individualizado, pero sé que hay ocasiones en las que no se va a poder. Los síntomas somáticos más comunes, ¿cuáles son? Los que vimos, todos en general, o sea, tanto, los dolores de cabeza, la sensación de temblor, la falta de respiración, la opresión en el pecho, todo eso va a ser lo más común, que es muy común y típico también de una crisis de ansiedad, ¿no?, como tal. A veces, comentaba de las consideraciones éticas que es necesario requerir a los tutores cuando los pacientes son menores de edad. Mi pregunta aquí es, ¿cómo se lleva a cabo el proceso ético y legal cuando los padres o los tutores son los principales detonantes de crisis, llámese física, emocional o psicológica? Cuando es así, por eso se activan los protocolos legales. Por ejemplo, si yo estoy, atendiendo, no sé, pongo un ejemplo, a un adolescente de 14 años que, fue víctima de violencia severa por parte de su mamá y su papá, no sé, lo agarraron a golpes y entonces como que salió de la causa huyendo y por X o Y situación, yo estoy ahí, yo doy contención. Parte, fundamental, y lo vamos a ir viendo, es que nuestro interés es brindar ese apoyo y esa contención a ese niño, o niña, o adolescente para que no esté en peligro. Entonces, en este caso, como los padres o tutores no están aptos, tendría yo que buscar contactar con otra persona, otro familiar de su red de apoyo, o cuando no tengo acceso a eso, con una institución gubernamental de protección a la infancia, que se pueda hacer cargo de ese niño en lo que toda esta situación se arregla, ¿no? Ese sería como el procedimiento. O les digo, o buscar a alguna persona, no sé, a lo mejor el propio niño te dice: "¿Sabes qué? Yo sé dónde vive, o yo le puedo hablar a mi abuelita y ella va a venir por mí, ella me va a cuidar y todo". Entonces, ahí ya se buscaría canalizar con otra persona que sea responsable y que el niño se encuentre bien, ¿no? La crisis puede durar varios días o solo es momentánea. La crisis como tal puede durar de minutos a horas en ese proceso, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, 1, 2, 3 horas puede llegar a durar la crisis dependiendo de la situación que sea, ¿no? La crisis como tal. Pero puede ser que tú veas que la persona no tiene tanto ese avance, esa tranquilidad como eso, entonces puede ya requerir de todas maneras otro tipo de intervención más allá, porque de manera natural, los niveles de estrés que se viven ante una situación de crisis, eventualmente con la intervención, con el apoyo, con todo esto, empiezan a disminuir. Que ya si siguen de manera recurrente, entonces ya podríamos estar hablando de que la situación traumática tal vez se está activando o tal vez se hiló con una situación anterior. Es decir, puede ser que yo vea, a un, no sé, un niño y pasó algo en la escuela, no sé, lo golpeó a un compañero, ¿no? Entonces tú dices: "Pues ya pasó mucho tiempo, o sea, ¿y por qué no se calma? O sea, ya vimos esto, ya el otro, ya dimos, ta, ta, ta", pero de repente de la nada se detona, ¿no? Entonces, a lo mejor, si hiciéramos una investigación de su historia de vida, nos podríamos dar cuenta que a lo mejor ya había vivido otra situación, de bullying muy fuerte. Entonces, lo que sucede en ese momento es que se reactiva y se hace una hilación, entonces la situación de detonación puede ser muchísimo más grande que si fuera un evento aislado. Entonces, en ese momento, pues obviamente ya se toman medidas de derivación más, más severas, ¿no? A lo mejor de contención más allá. Y vamos a ver los protocolos que también ahí vienen, ¿no? Como la cuestión de las derivaciones y todo lo que se vaya a dar después. En pacientes con trauma complejo podemos brindar primeros auxilios. Recordemos que no importa, eh, si tiene un trastorno la persona, si tiene una adicción, si tiene un,
retraso en el neurodesarrollo, si tiene una neurodivergencia, no importa. Los primeros auxilios psicológicos se pueden aplicar a cualquier persona que esté en una situación de crisis. Ya la derivación y atención que se va a dar posterior a la situación de crisis, ahí es donde se va a hacer la diferencia que ya dependerá del caso en específico. Pero no importa, siempre se puede a aplicar, ¿va? Se volverá a ver, a dar el diplomado. Gigi, no lo sé. Tenemos que preguntarle a la licenciada Ceci, que es la que nos organiza aquí todos los talleres en ICADE. Que me gustaría más saber sobre los pasos a seguir en el proceso de intervención. De hecho, justamente, o sea, créanme que vamos a ver paso a paso el protocolo de intervención en crisis y vamos a ver también el paso a paso de un protocolo que nos sirve para cuando tenemos que dar, como les decía, como un diagnóstico, noticias de una muerte, todo esto para tratar de evitar, en medida de lo posible, detonar las crisis también. Sí lo vamos a ver. Sí, pregunta si nos van a facilitar el formato sobre el consentimiento informado. Miren, les comento esto y de verdad, yo sé que de repente hay ahí cuestiones encontradas, ¿no? La verdad es que la institución, aunque les brinda muchísimas facilidades, ¿no? Y pueden estar aquí de manera gratuita, siendo realistas y Cady y yo también comemos, ¿verdad? Entonces, de algo se tiene que mantener esto. Entonces, la manera en que nosotros o que la institución se mantiene, pues es a través de las personas que adquieren su constancia y a esas personas sí se les hace llegar material adicional. En este caso, el consentimiento informado, el formato de consentimiento informado se les va a hacer llegar, este el paso a paso, o sea, hay como otros materiales adicionales que se les hacen llegar para que los tengan por ahí, ¿va? Entonces sí, esa es la manera en que nos pueden ayudar a seguir trabajando y a seguir apoyándolos, ¿no? Mm, déjenme ver qué horas son, porque yo estoy aquí. Sí, ¿cómo podría vincularse a padres de familia? Al inicio se nos decía que en cierto momento de nuestra intervención tenemos vincular padres y tutores. ¿Cómo hacerlo en caso de intento de suicidio en un adolescente? ¿No sería también un evento de crisis para los padres que hay que considerar? Claro que también es un evento de crisis para los padres y ahí el protocolo también es importante brindarles contención y apoyo, pero nos vamos siempre en orden de prioridades. ¿Quién es la persona que presenta mayor riesgo? Entonces, los menores siempre van a ser quienes presentan mayor riesgo porque son los más vulnerables. Por eso el protocolo de atención se brinda primero a ellos. Pero los adultos, en este caso los padres, también necesitan esa contención, pero es como paso a paso. Por eso muchas veces lo que se recomienda es que sea multidisciplinario, ¿no? Que haya más de una persona brindando, entonces a lo mejor es como ir canalizando y organizándose para poder brindar los protocolos, ¿no? Pero también viven una situación de crisis y una situación traumática los padres, ¿no? Ok. Miren, como ya se me va a acabar el tiempo, lo que voy a hacer es que les voy a tomar fotos a sus comentarios. Algunas preguntas se dieron cuenta, no se las contesté. De las que dije: "Ay, ya se saltó mi pregunta, ¿por qué no me la contestó?". Porque se va a contestar solita en, se va a contestar solita en el resto de las sesiones. Ya si el último día no se las contesté, me dice: "No es cierto, a mí no me contestó mi pregunta y aquí está", ¿va? Pero, recordemos que es parte de la primera, sesión esta nada más, entonces vamos a ir viendo. Pero bueno, pues les agradezco un montón el hecho de que hayan estado el día de hoy aquí. Yo agradecidísima, como siempre, con las personas que me prendieron su camarita, que estuvimos ahí, porque les digo, no sé, siento que estoy hablando solita. Hace un tiempecito hacía por ahí un en vivo en Facebook para que me preguntaran cosas, pero no me gustó,
porque yo no veía a nadie, y yo decía: "Ay, no, nada más estar viendo comentarios, no". Entonces dije: "No, mejor cuando quiera hacer cosas así, lo hacemos". Este, ¿La constancia tiene validez oficial? Sí, sí tiene validez oficial. Las constancias que, se dan aquí en ICADI son con validez, ¿va? Entonces, ahí sí, para que no tengan ese pendiente. Bueno, pues les agradezco un montón. Mañana nos vamos a ver aquí otra vez, para la segunda parte. Yo sé que les da muchas ansias por saber el paso a paso y todo lo demás, pero créanme que sí lo vamos a ver. Lick, no sé si quiera agregar algo, no sé si esté la licenciada Ceci por ahí, si nos quiere agregar algo. Ahí viene. Acá ando, acá ando. Pues nada más recordarle para quienes están preguntando de la retransmisión, recuerden que va a ser a las 9 de la noche. Ahorita en el grupo se les va a compartir, bueno, en el transcurso de la tarde se les va a compartir el enlace para que se conecten y mañana nos vamos a estar viendo a la misma hora, a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Todavía nos faltan 2 días más. Recuerden que toda la información se comparte en el grupo. Y también ahorita se les va a compartir referente a la información de la constancia para quienes vayan a adquirirla. Les recuerdo, pueden hacerlo finalizando el taller o hasta el día 2 de septiembre como fecha límite. Pues nos vemos mañana. Muchísimas gracias, maestra Daniela, y gracias a todas las personas que aún siguen con nosotros. Bye bye.